Bienvenidos a esta nueva emisión de Mujeres sin Filtro. Empezaremos un nuevo capítulo donde les invitaremos a que tejamos conversación sobre temas muy importantes para nuestra sociedad. Yo soy Sara Arboleda y ustedes saben que no estoy sola. Siempre estoy con mi querida compañera Manuela. Manu, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien y muy contenta de estar aquí nuevamente en nuestra cita semanal. Recuerden que ustedes y nosotros construimos esta conversación de la mano y que pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales con @canal Univalle TV y @UnivalleCol. Hoy tenemos un tema que seguramente a ustedes en sus casas les va a interesar un montón, Sara, pues el acoso digital y la violencia de género en entornos digitales es una realidad que cada vez toca más a nuestra puerta. Según la ONU, el 73% de las mujeres en el mundo han sufrido cierta especie de acoso y aquí particularmente en Colombia más del 63% de mujeres entre 18 y 45 años han dicho que han sufrido alguna especie de acoso. Y para que vayamos tejiendo esta conversación, les hemos preparado una nota de contexto. Adelante. La violencia hacia las mujeres en espacios digitales es un problema a nivel global y Colombia no es la excepción. Las mujeres, al igual que en otros lugares del mundo, enfrentan diversos actos de violencia, tales como el acoso, la discriminación y el abuso que se produce en línea y que están dirigidos específicamente a personas debido a su género. Investigaciones en el tema señalan que esta situación puede producir distintas consecuencias de tipo emocional, psicológico y, en algunos casos, físicas para las víctimas. Por esta razón, muchas organizaciones y plataformas en línea están trabajando para abordar este problema, implementando políticas de uso y medidas de seguridad. Por otro lado, es importante destacar que la violencia en los entornos digitales hacia las mujeres también puede tener un impacto negativo en su participación en la vida pública y política. Además, puede perpetuar y amplificar las desigualdades de género existentes en la sociedad. Es así como la lucha contra la violencia de género en línea es un esfuerzo continuo que requiere la cooperación de gobiernos, organizaciones, plataformas en línea y la sociedad en su conjunto. La educación y la promoción de una cultura digital respetuosa y segura son esenciales para combatir la violencia de género en distintas plataformas. Hoy, en Mujeres sin Filtro, violencia de género en los entornos digitales. Y precisamente para tejer esta conversación, hoy tenemos la compañía de dos expertas y yo quiero presentarles a Natalia Escobar. Ella es coordinadora de medición del Observatorio para la Equidad de la Mujer de la Universidad ICESI y la Fundación WWB. Natalia, además, es profesora del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad ICESI, cofundadora de la Mesa de Economía Feminista del Valle del Cauca y actualmente candidata a doctora en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Tiene además una maestría aplicada de la Universidad del Valle y es contadora pública de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Natalia, bienvenida a Mujeres sin Filtro, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, súper contenta de estar aquí y de hablar de este tema tan importante, además súper contenta de estar en compañía de la otra invitada que ya van a presentar, pero que es una mujer que admiro un montón y que me alegra mucho tenerla aquí y que sea mi amiga y que podamos conversar sobre estos temas. Así es, Natalia, yo tengo el gusto de presentarles entonces a María Juliana Soto. Ella es docente e investigadora en temas relacionados con la cultura digital. Es la jefa del Departamento de Comunicación en Entornos Digitales de la Universidad ICESI y hace parte del colectivo de radio y arte sonoro Noise Radio y de la editorial Six Semper Ediciones en Cali. ¿Cómo estás, María Juliana? Muy bien, también muy contenta de estar aquí con ustedes, con Natalia y de poder conversar sobre este tema que es tan importante y del que tenemos mucho por saber, por conocer. Iniciamos, María Juliana, hablando de cómo ha evolucionado la violencia de género en los entornos digitales a lo largo del tiempo. Lo primero que quisiera decir es que la violencia de género en los entornos digitales es simplemente la extensión de las violencias que ya vivimos las mujeres en el entorno offline o por fuera de línea. Entonces, estas violencias, lo que pasa cuando se manifiestan en internet, en las redes sociales, en todas estas plataformas que utilizamos hoy todo el tiempo, es que pues, su alcance es muchísimo mayor.
se maximiza algo que de pronto podría ser un ataque o un acoso en la calle y que tú lo dejas pasar entre comillas, pues si sucede en línea, pues no solamente te vas a dar cuenta tú, sino que se van a dar cuenta otras personas que están allí en esa red y se va a poder como volver un asunto más grande, más permanente. Hay muchísimas más posibilidades de que eso llegue a afectar tu nombre, tu dignidad, bueno, como que se vuelve un problema más grande. Pero en realidad la violencia de género en línea es una expresión de lo que pasa en las violencias de género por fuera de línea. Qué importante y qué interesante que lo referenciemos de esa manera, porque entender que solamente son un reflejo de las violencias que vivimos en lo cotidiano nos lleva, por supuesto, a centrarnos en un punto, y es la validación de lo cultural para lo violento y los lenguajes que se utilizan. ¿De qué manera entonces poder comprender cómo se traslada esto a las redes sociales, Natalia? Bueno, las redes sociales tienen una particularidad bien interesante, y es que los agresores, digamos, en la vida real, bueno, las redes sociales también son la vida real, pero digamos en la vida cotidiana, los agresores pues generalmente son personas que vemos y que reconocemos y que entendemos que ahí hay un otro, ¿no? Aunque sea un desconocido, ahí está ese otro, por ejemplo, violentándome en la calle, ¿cierto? O en el espacio cotidiano. Lo que sucede en las redes sociales es que el anonimato permite un escalamiento de esas violencias de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, alguien podría compartir fotos mías de mi intimidad con otras personas y no necesariamente eso ser rastreable, ¿sí? Entonces, en esa vía las violencias digitales, claro, son algo que tiene una exposición mucho mayor y que tiene unos efectos que puede ser que físicos inicialmente no sean tan evidentes, ¿no? Como por ejemplo un golpe, como por ejemplo, ¿cierto? Un toque, exacto, violencia sexual, pero violencia sexual, digamos, directa sobre el cuerpo, porque también hay violencia sexual en términos digitales, pero sí hay una expresión de esa violencia que puede traspasar las fronteras, me puede llevar a una exposición mucho mayor y entonces por lo tanto a una vulnerabilidad más grande. Pero además no hay un reconocimiento explícito de que eso sea específicamente violencia, ¿no? Entonces como eres una exagerada, pero pues no te pasó nada porque realmente no hubo algo físico o algo directo, sino que sucede a través de internet, entonces como que no le prestes tanta atención. Pero finalmente son actos que vulneran mi salud emocional, mi salud incluso física, ¿cierto? Porque entonces quedo expuesta en la calle, ¿no? Por ejemplo, hay niñas y adultas de las que se han compartido, por ejemplo, fotos de ellas desnudas, y son niñas y mujeres y adolescentes que, por ejemplo, en los centros comerciales son reconocidas por otros agresores, y esos agresores creen que pueden, por ejemplo, acceder sexualmente a estas mujeres simplemente porque ya vieron que fueron agredidas de manera, digamos, en línea, ¿no? Entonces, sí es una violencia que tiene efectos sobre la cotidianidad, sobre la vida real, pero que no tiene un amplio reconocimiento como violencia, y en ese sentido entonces no hay, digamos, el mismo efecto en términos jurídicos y en términos sociales que como que le hagan frente a este tipo de violencias. Sobre todo que hay diferentes tipos de plataformas virtuales, y lo que normalmente se escucha es que si a usted no le gusta lo que pasa en esa red, entonces no participe, cuando lo que uno intenta es tratar de tener una buena salud a la hora de acceder a estas plataformas y de poder expresar lo que se siente, porque los ataques hacia las mujeres en estos entornos son oceánicos, vienen de todas las direcciones, y yo quiero que nos vayamos rápidamente a Canal Univalle TV para contar de la mano de ustedes sus experiencias y tejer esta conversación. Aquí dice 3M. La violencia de género digital hacia las mujeres que circula en plataformas digitales como Twitter activa estereotipos y sedimenta la violencia simbólica, cuyo contenido se manifiesta en violencia sexual o sexualizada. Si hay una interlocución entre la vida real y la vida digital, pues seguimos siendo los mismos individuos de derecho. ¿Cómo funciona la legislación y de qué manera, María Juliana, la gente puede prevenir un poco las consecuencias en la vida real? Bueno, ahí te voy a ir respondiendo primero lo de la legislación. El término violencia de género en línea es una sombrilla
para poder identificar distintos tipos de violencias que existen. Entonces una violencia, por ejemplo, de la que ya hablaste también es el ciberacoso. Es cuando alguien me encuentra mi cuenta de Instagram o de Twitter y todo el tiempo me está mandando contenidos, mensajes, fotos que yo no he solicitado. Ese es el ciberacoso. Pero hay otro tipo de violencia, por ejemplo, que es la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, del que ya algo habló Natalia, que es cuando yo, por ejemplo, accedo a que graben un video íntimo mío, pero no estaba accediendo a que ese video fuera compartido. En ese momento, esa persona con la que tal vez yo o una chica adolescente accede a esa grabación, pues esa persona, cuando comparte ese contenido sin la autorización en este caso pues ya de la víctima, pues termina constituyendo una falta grave a su intimidad. Y ahí entonces lo que hace la ley, pues o lo que hacemos con la ley es buscar, por ejemplo, en el Código Penal o en el Código Civil, si alguna de esas conductas, pues finalmente se materializa, se constituye o está tipificada en un delito, exacto. Entonces hay distintos tipos de violencia. Esta violencia, por ejemplo, de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, se ha complicado aún más con la aparición de las deepfake, que son estos videos hechos con inteligencia artificial, que son cada vez más impresionantes, ¿no? Cada vez se ven más reales. Es difícil poder identificar. Hace un año podíamos decirle a la gente, uno de los fake los pueden identificar porque tienen estas y estas características formales. Ya no, están muy bien hechos, y lo que están haciendo los delincuentes es coger fotos de nuestras redes sociales y poner nuestra cara en videos pornográficos donde nunca hemos aparecido y no hemos estado, y entonces eso pues lo usan, por ejemplo, para extorsión o lo usan para acoso. Entonces se va armando como un croquis. Es muy complicado en términos jurídicos, los casos se vuelven como muy complejos porque una cosa empieza a constituir otra, Claro. ¿no? Entonces son unos mapas bien complejos, pero es importante que todas entendamos que sí es violencia, que sí es delito, y que el hecho de que nos digan pues no estés en las plataformas, pues al final hoy eso significa sacarnos del debate público, ¿no? Constituye también una discriminación de nuestra voz, y por eso es que los casos que más conocemos son los de periodistas, son los de defensoras de derechos de las mujeres, mujeres que también trabajan con el activismo, por ejemplo, en términos de aborto, son las que más violencia reciben. Pero si pensamos dos veces qué es lo que significa que estas mujeres reciban violencia, realmente es que las están callando su voz, están callando su activismo, están callando su trabajo. Entonces por eso es importante como que reconozcamos que es importante que nuestra voz esté en esas plataformas y que las plataformas estén conscientes de eso, y que también pues implementen medidas de cuidado, de protección de esta participación de las mujeres. Eso, todo lo que ustedes ven que ha implementado Facebook o Meta, pues para Facebook, para Instagram, todo eso no es solamente porque la compañía haya pensado, oh, esto es muy importante, es porque la sociedad civil ha presionado muchísimo a estas plataformas, a estas grandes compañías, para que puedan como darse cuenta de que esto es un problema y que puedan tomar acción para bajar contenidos, moderar contenidos, o poder como evitar que esa violencia siga creciendo, ¿no? En estos días escuchaba a Catalina Botero, que hace parte es una abogada muy importante en Colombia, que hace parte de un consejo asesor de Meta para estos temas de moderación de contenido, que es como el nombre técnico de cómo se llama esta función de qué es lo que queda y no queda en línea. No todo lo que vemos en internet, no todo lo que se publica en Facebook es porque simplemente los usuarios lo publicaron y ya, sino que todo ha pasado por una moderación, sobre todo cuando ya son estos contenidos más que pueden rayar en la violencia, en el discurso de odio. Y esta abogada decía que más o menos un contenido, por ejemplo, violento, un caso de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, duraba más o menos 3 días la imagen dando vueltas, pero las consecuencias que tiene esa imagen en la vida de un adolescente pues pueden llegar a ser muy graves y no van a durar solo 3 días, ¿no?
para el resto de su vida, y es precisamente muy importante que podamos hacernos conscientes de esos espacios seguros. Yo sé que usted quiere decirme algo, pero vamos a ir rápidamente a una pausa para seguir tejiendo esta conversación, porque es muy importante que podamos reconocer lo que está pasando, entender los mapas de acción que se configuran, pero sobre todo ver de qué manera desde cada uno de nuestros puntos de vista estamos aportando a que estas conductas puedan visibilizarse o puedan frenarse y empezar a tener un par dentro de nuestra sociedad. Ya regresamos aquí a Mujeres Sin Filtro. Bienvenidos nuevamente aquí a Mujeres Sin Filtro, hoy tratando un tema muy importante que son las violencias de género en entornos digitales. Les quiero compartir que hay una sentencia que salió este año, que es la T087 del 2023 de la Corte Constitucional, que destaca la gravedad de esta forma de violencia, la forma del ciberacoso, de la violencia digital, que puede llevar a la autocensura, como nos contaba María Juliana, y afectar la participación de las mujeres en la vida pública. Natalia es experta en este tema y nos va a compartir otras sentencias que nos pueden ayudar a ir trazando este mapa legal. Bueno, lo primero es que quisiera decirles que en el observatorio acabamos de sacar una encuesta sobre violencias basadas en género en entornos digitales para mujeres empresarias y mujeres trabajadoras que ocupan mucho de su día en línea. Y entonces para esto pues hicimos un recorrido que pueden encontrar en la página del observatorio sobre estas leyes y demás normatividad alrededor de esta violencia específica y por supuesto pues los resultados de la encuesta. Entonces es importante primero mencionar que Colombia ha tenido unos avances importantes alrededor de al menos tipificar las violencias basadas en género, ¿no? No necesariamente eso está reflejado en cómo socialmente entendemos la violencia digital, pero sí, digamos, el Estado colombiano ha intentado regular alrededor de esto porque entiende esta violencia como una violencia grave que afecta la vida de las personas en general y de las mujeres, niñas y adolescentes en particular. Entonces, bueno, primero tenemos como la ley 1341 del 2009, en la cual pues nosotros tenemos como los principios y conceptos sobre asuntos de información, de TICs, y esta ley primero pues lo que trata de hacer es garantizar el habeas data, es decir, que nosotros tengamos protección de nuestros datos, que ahí es, digamos, donde está como la primera violencia, ¿no? En la que nuestros datos son utilizados para asuntos que nosotros no hemos autorizado, ¿no? Luego tenemos el COMPES 161 del 2013, donde se presenta la Política Pública Nacional de Equidad de Género, que incluye un plan integral para garantizar la vida de las mujeres, la vida libre de violencias de las mujeres y que puedan hacer, digamos, como una apropiación adecuada de las tecnologías de la información y la comunicación y estrategias de comunicación pues efectivas. Luego tenemos la ley 1761 del 2015, que se conoce como la ley Rosa Elvira Celis, que incorpora asuntos de asistencia técnico-legal a las mujeres que sean víctimas de violencias basadas en género, y esta contempla la incorporación de la perspectiva de género en el sistema educativo de servidores públicos y un sistema nacional de estadísticas de violencias basadas en género, pues que es importante para entender la magnitud de estas violencias, ¿no? Cuando vamos a analizar, bueno, y cuáles son las violencias de género, por ejemplo, en línea, pues encontramos que los datos para Colombia pues no son muchos, y en general para el resto del mundo encontramos muy pocos, ¿no? Y finalmente, una sentencia de la Constitucional previa a esta que nos menciona Manuela es la T280 del 2022, en la que la Corte concede a una mujer demandante el amparo de derechos fundamentales a la intimidad, a la imagen y a vivir una vida libre de violencias respecto a la grabación y difusión no consentida de un video con imágenes íntimas de ella, ¿no? Entonces vemos que hay un recorrido, que el Estado colombiano ha intentado hacer esfuerzos. Ahora el asunto es cómo hacemos para que esto sedimente en la sociedad y sean leyes que sean apropiadas y que entendamos la violencia de género digital como lo que es, ¿no? Como un acto de profunda violencia, de misoginia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes. Es importante porque este panorama legal, por supuesto, nos remite a la manera en la que como país hemos tratado de venir abordando, haciéndole frente, pero sobre todo
tratando de deconstruir un poco las violencias que nos habitan. Culturalmente son otros, digamos, los procesos que se dan y pienso que tratamos de ir allí un poco a la par, pero este subregistro también preocupa mucho en términos de cómo se está viendo. No hemos hablado, por ejemplo, de la población LGBTIQ+, no hemos hablado de las mujeres negras, no hemos hablado de las mujeres indígenas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes, Natalia, van a hacer una investigación o ustedes desde el Departamento de Comunicación Digital, Naicesi, María Juliana, van a hacer una investigación? ¿Qué pasa con este subregistro? ¿De qué manera se pueden lograr estos datos? Porque además también estamos viendo que hay otra transversalización de las violencias y el racismo alrededor de las comunidades étnicas, la homofobia alrededor de las comunidades LGBTIQ+. ¿Cómo logran ustedes articular estos datos para generar estos procesos? Bueno, Nata primero y después María Juliana. Es bien importante entender que todos los procesos de violencia tienen un subregistro altísimo, ¿no? En general las personas pues no están como muy dispuestas a contar sobre sus situaciones de violencia porque claro, pueden ser victimizantes por un lado, pero también digamos son pues momentos que uno no quisiera como contárselo a una persona desconocida, por ejemplo, que viene a hacerme una encuesta o que incluso viene a hacerme preguntas. Una cosa importante es que Colombia ha tenido avances también con respecto a el reconocimiento de poblaciones étnicas. De hecho hay leyes, la Corte Constitucional tiene, digamos ahí como en jaque un poquito al DANE con respecto al censo del 2018 de cómo fue tomado este censo y hay, digamos, como una sentencia que obliga al DANE a retomar el censo para poder tener con exactitud este registro. Pero, por ejemplo, las poblaciones LGTBI pues no tiene un registro adecuado, pues porque es una población, o por supuesto es entendible, que no necesariamente confía en el Estado para que tome sus datos, ¿no? Cuando nosotros hacemos encuestas propias dentro del observatorio, siempre tratamos de incorporar estas medidas de interseccionales que logren vincular a diferentes poblaciones. ¿Cuál es el problema? Que no necesariamente las personas están dispuestas a decir, sí, por ejemplo, yo me identifico como una persona bisexual o como una persona homosexual o como una persona trans, porque pues por supuesto son mecanismos difíciles. Pero hay que entender incluso una violencia anterior a esta y es que Colombia tiene una brecha digital grande. Y esa brecha digital está dividida, pues, por supuesto, en condiciones estructurales asociadas a la pobreza. Y, pues, por supuesto, las poblaciones afro, las poblaciones indígenas, la población LGTBIQ+, está más representada en la pobreza, por lo tanto, la brecha digital allí es mayor. Entonces, si hablamos específicamente de esta violencia, pues vamos a encontrar que realmente el registro para poder, por ejemplo, hablar sobre generalizaciones poblacionales, pues no va a ser posible, porque tenemos muy poquitas observaciones diciéndonos, mire que sí, que yo soy bisexual y demás, ¿cierto? O por ejemplo, indígena afro, porque no vamos a encontrar allí mucha población. Evidentemente, aquí el mensaje es, tenemos que hacer un trabajo enorme para cerrar la brecha, para incorporar estas poblaciones, pero al mismo tiempo, cuando estemos cerrando esa brecha, tenemos que ser capaces de mitigar las violencias basadas en género en todos los aspectos, pero pues particularmente en línea, para que estas personas y todas las poblaciones pues puedan utilizar el Internet, que además en una sociedad como la nuestra hoy en día, pues esto debería ser un derecho fundamental. Sí, Natalia, y sobre todo, por ejemplo, me gustaría ahondar ahora que tenemos clara esa brecha. Hablamos de las víctimas, de las repercusiones en la psique, en su vida cotidiana, pero creo que para los televidentes y para nosotras a veces es muy difuso las consecuencias que tiene el ciberacosador, por ejemplo, en la medida en que no creemos que sea muy trazable su identidad, que puede sacar varios perfiles para seguir atacando a su víctima. Sin embargo, sería muy bueno poder categorizar cuáles son las consecuencias según el Estado y según la Constitución a las que se puede ver enfrentada una persona que empiece a acosar a alguien a través de sus redes sociales o a través de la difusión de sus videos personales. María Juliana. Pues yo creo que lo más importante, y me iba a conectarlo un poco con la pregunta anterior, es que nosotras mismas pues reconozcamos esas violencias, ¿no? Que reconozcamos que esto que nos está pasando es violencia, porque muchas veces pues no lo minimizamos o lo dejamos pasar, o también pues hay mucha violencia de género en línea que ocurre en edades que también son todavía muy complicadas, ¿no? Como a las niñas, a las adolescentes, pues que reconozcan esto es complicado. Pero yo
creo que también estoy un poco cansada de decir esto que acabo de decir, porque estamos siempre cargando a las mujeres con la responsabilidad de reconocer cuál es la violencia, de los cuidados, de cómo entonces denunciar y todo esto que obviamente es importante, pero digo que estoy cansada de decirlo porque me gustaría como que empezáramos también nosotras a decir, señores, no acosen, ¿no? Sí, no usen internet para acosar a las niñas, no usen internet para violentar a las mujeres, ¿no? Como que hay una responsabilidad que debe caer también en otros grupos poblacionales, especialmente pues en los hombres, que las estadísticas demuestran que son los principales perpetradores de la violencia, exacto. Entonces creo que es importante también que podamos como dar ese mensaje, que la educación que va a permitirnos tejer, como han dicho ustedes, este diálogo, pues no es solamente entre mujeres, sino que tiene que pasar un diálogo mucho más amplio, y que esa educación sobre ciudadanías digitales, sobre cuidados digitales, pues pase, no solamente porque las mujeres nos demos cuenta de qué es violencia y qué tenemos que hacer, que es muy importante, sino también por reconocer que esos espacios no son simples herramientas para ejercer el anonimato, que el anonimato es un tema re complejo porque también es muy importante que exista, pero el anonimato pues no debería aprovecharse para ejercer violencia contra otros u otras. Y pues el tema ya de la pregunta sobre cuáles son las consecuencias y por qué es difícil, pues tiene muchísimas dificultades, pero hay una cosa que creo que es clave, y es que Internet no olvida, ¿no? Internet, nosotros creemos que las cosas pasan rápido, pero Internet no olvida, y todo lo que uno hace pues va dejando huella. Entonces pues ahora hay unos sistemas más sofisticados de la policía, de ciberdelitos, de todas estas unidades de ciberdelitos, pues que tienen que poder entrar en juego para poder identificar a estas personas que ejercen estas violencias, pero ahí pues de nuevo la denuncia es muy importante, y ese reconocimiento pues es clave. También creo que otros actores son claves, y no solamente como la policía o la fiscalía, pues que también por supuesto tienen que entrar en el juego. También las plataformas, repito, como que tienen que poder, y nosotros vemos las plataformas muy lejos, ¿no? Como que uno no se imagina que uno le puede hablar a Facebook, o a Instagram o a Twitter, y sí hay forma de denunciar ese contenido, sí hay forma, y también hay otro actor que es muy importante, son las organizaciones de sociedad civil, y también nosotras en la universidad, ¿no? La academia. Las organizaciones de sociedad civil, voy a hablar específicamente de una, que es la Fundación Carisma, ha hecho un trabajo muy grande para poder ejercer como un activismo en muchos frentes, en el frente, digamos, con el Estado, hablar de estos temas con congresistas, con las cortes, presentar documentos a la corte seguramente para estas sentencias que Natalia mencionó, y apoyar esas organizaciones y saber qué están haciendo es clave también para enterarnos más de estos temas. Y también pues las universidades, que también ocupamos un lugar muy importante también en esta discusión, ¿no? Porque son nuestras estudiantes las que están se ven muchas veces en estas situaciones, y por eso ya hoy hablamos de rutas de género, de atención a estas violencias, que no son solamente el acoso, como decíamos, físico, que es directo, sino que también hemos tenido que empezar a hablar de esto en la universidad, en los colegios, sobre el acoso en línea. Por supuesto, María Juliana, porque el entorno digital también es un entorno donde los sujetos estamos en cuestiones de derechos y de límites. Vamos a ir avanzando en esta conversación de la mano de estas expertas que son nuestras invitadas el día de hoy aquí en Mujeres Sin Filtro. Vamos a una breve pausa de patrocinadores y ya regresamos. Continuamos aquí en Mujeres Sin Filtro, hoy por supuesto tratando un tema muy pero muy interesante para nuestra sociedad, como lo es la violencia de género en los entornos digitales. Todos mantenemos muy pero muy pendientes de estos aparatos porque finalmente hacen parte ahora de nuestros entornos de trabajo, configuran nuestras relaciones personales y nos permiten estar comunicados.
pero ¿cuáles son las formas a través de las cuales nos estamos comunicando? ¿Qué es lo que estamos reproduciendo a través de nuestras interacciones en las redes sociales? Y quiero entonces retornar a algo que decía María Juliana ahorita que me parecía muy potente, y es: el Internet no olvida. En mi caso particular, yo soy usuaria activa de redes sociales, pero por ejemplo Twitter o X es una red social que yo no comulgo con ella, no voy con ella porque me parece que es una red social donde la violencia se genera de una manera muy exacerbada. Y por eso quiero entonces que hablemos de algo que se da mucho en esta red social, y es sobre la cultura de la cancelación. Opiniones que no se deben expresar, que no se pueden manifestar, que son automáticamente súper, digamos, maltratadas alrededor de lo que se dice por esta red social y por supuesto por otras, pero digamos que lo traigo específicamente desde el caso de lo que yo prefiero no utilizar. Pero cómo entender la cultura de la cancelación, o sea, cómo navegar con esto, que a mí me parece que es una cosa de pinzas de plomo, es muy difícil poder entender, o sea, ¿qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Mejor digo esto, mejor no. O sea, la autocensura todo el tiempo está aplicando porque hay una cultura de la cancelación muy fuerte en las redes sociales. María Juliana. Yo creo que, como tú bien lo dices, es un tema que se tiene que coger con pinzas, pero creo que uno de los antecedentes tal vez que tenía una razón de ser muy importante es que muchas víctimas de distintos tipos de violencia y exclusión, no solamente las mujeres y no solamente sobre las violencias basadas en género, encontraron en Internet un espacio para denunciar pues, que eran víctimas de violencias. Y esas denuncias pues muchas veces eran la única opción que tenían después de haber batallado con los sistemas judiciales, después de haber tocado puertas por aquí y por allá y no haber sido escuchadas. Nosotros ahora, y tal vez las chicas más jóvenes tienen la idea de que estos temas son súper importantes, como lo son, pero digamos que son relevantes en la agenda mediática, que son relevantes para los gobiernos, y resulta que estamos hablando de que Me Too fue en el 2017, ¿no? Esto es muy reciente, esto no está todavía, como nosotras nos tenemos a veces que reventar esa burbujita de que estos temas le importan a todo el mundo y que todo el mundo ya está como conectado con la agenda de derechos humanos, y no es así. Estamos caminando. Estamos caminando y hemos dado unos pasos muy, muy relevantes, muy importantes, y creo que pues ese es un camino que de nuevo se le debe a la gente que ha salido a la calle o que se ha expresado en Internet para defender los derechos humanos de las mujeres y de todas las personas, ¿no? Pero menciono esto porque creo que ahí es clave como entender que el uso de redes sociales para poder decir algo como una denuncia, pues es muy importante, pero y está de hecho pues defendido por la Corte Constitucional en Colombia, pero era como una acción última, cuando no habían más vías. Yo creo que eso se ha salido un poco de control. Entonces ahora, como teníamos esa idea del escrache o de cancelar a alguien porque había cometido una violencia y no habíamos encontrado otra forma de denunciarlo, pues ahora entonces este problema, digamos, esta forma de denuncia, pues se ha salido, para mí se ha salido un poco de las manos, y sobre todo se agrava cuando pensamos en todo este entorno de desinformación en el que estamos también inmersas, ¿no? Entonces es probable que lo que yo diga realmente no lo haya dicho, ¿no? Y entonces ahí pues me entro en unos debates, y eso pasa mucho en Twitter, ¿no? Y la gente en Twitter además como que expresa sus pasiones y sus violencias. Demasiado pasional. Exacto, demasiada violencia porque están pues acobijados por el anonimato o porque creen que lo que pasa allí pues no trasciende. Y yo creo que esa es otra de las cosas importantes que deberíamos como reflexionar, y es que esa vida que estamos teniendo en línea es la vida. Es también la vida. Es tu gemelo digital. Es tu yo digital, y esa persona y la pregunta sería como qué tipo de sociedad queremos ser. Si queremos ser esa sociedad de Twitter, que todo es violencia, que todo es cancelación y agresión y nadie verifica nada, simplemente es como que este dijo y acabémoslo, y pues además que son cosas que están muy orquestadas también, ¿no? Pues esa es la pregunta con la que yo me quedo. Bueno, entiendo que hablemos, digamos, como de Twitter como una plataforma violenta, pero yo quisiera decir que las otras plataformas también lo son. Por ejemplo, Instagram con estos modelos ideales de vida
que sobre todo nos pegan mucho más a las mujeres, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, las las instagrameras o instagrameros como famosos, los hombres son como, digamos, más chistosos, más graciosos, pero no necesitan, por ejemplo, encajar dentro de estos estándares de estos cuerpos perfectos, ¿cierto? Como hay una violencia sobre el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, en Instagram, que a mí me parece muy preocupante, ¿no? O TikTok, por ejemplo, con todos sus filtros, ¿no? Y entonces como, por ejemplo, muchas personas ya les cuesta mucho trabajo verse en la vida real, porque claro, el filtro te pone súper linda, súper lindo, pero luego la vida real pues es la vida real donde también somos lindos y lindas, pero es un lindos y lindas menos aceptado, menos hegemónico. Y luego tenemos Facebook, que además está comprobado, no es algo que diga yo, no, está comprobado. Los Estados Unidos llevaron a Mark Zuckerberg a un juicio por fake news, pero también por compartir información, que es la primera violencia, es nuestra información privada, y a él se lo preguntan en el Congreso, ¿usted compartiría hoy en qué hotel se está quedando y cuál es la habitación? Y él dijo, no, yo no lo haría. Bueno, entonces, ¿por qué lo estás compartiendo con otras personas, no? Entonces, las redes sociales son la vida real, también son la vida real, y tienen unos efectos absolutamente directos sobre nuestra vida. Es que hoy en día un empleador no nos contrata sin antes revisar nuestras redes sociales. Las visas, no cualquier, digamos, como incluso a veces créditos. Hay en países donde están mirando las redes sociales para ver los créditos, digamos, no estamos muy alejados de esa vida que nos plantea a veces Black Mirror, esta serie distópica donde nos muestra cómo la tecnología tiene unos efectos sobre la vida directos, que tienen un ejercicio de la violencia bien importante. Entonces también, digamos, son lugares de violencia, de violencias que tienen efectos sobre nuestra vida, y por eso tenemos que regularlas. Y hay que regularlas de diferentes maneras, ¿no? Con leyes, con sentencias, pero también socialmente tenemos que entrar a ver qué nos permite, porque por un lado nos está permitiendo un montón de cosas, ¿no? Denunciar, tener voz, no acceder al conocimiento, no estar censuradas, ¿cierto? En otro momento las mujeres no hubiéramos tenido la voz que tenemos hoy también por las redes sociales, pero al mismo tiempo el ejercicio de la violencia que se ejerce sobre diversas poblaciones pues es tremendo y tiene efectos reales. Por supuesto. Además, creo que la mayor ilusión que nos hace creer las redes sociales es que tenemos una libertad de expresión sin una vigilancia exhaustiva por parte de diferentes entidades, lo que hace que el acoso en línea tenga unas repercusiones muy potentes sobre la vida de las personas. Vamos a ir a un breve corte de patrocinadores y cuando regresemos vamos a estar en este bloque final de conclusiones alrededor de la salud en lo digital y de más datos que nos van a ayudar a tejer esta información de violencias de géneros en entornos digitales. Ya volvemos. Regresamos aquí a Mujeres sin Filtro, hoy tejiendo nuestra conversación alrededor de las violencias de género en los entornos digitales. Hemos tenido diferentes aprendizajes a lo largo de esta conversación con María Juliana y con Natalia alrededor de lo importante que es entender que son violencias que se manifiestan en diferentes entornos y que tenemos que darles la misma atención, la misma importancia y la misma preponderancia. Pero ustedes saben que en el marco de las conversaciones pues siempre tratamos de caminar hacia procesos que también nos dejen enseñanzas o que nos puedan ayudar a entender de qué manera salir de los lugares en los que nos encontramos como sociedad. Y en esa medida yo quisiera que empezáramos entonces a transitar la idea de ¿cómo estamos entonces participando en la construcción de entornos digitales equitativos e igualitarios? ¿Qué estamos haciendo o qué podemos hacer si aún no estamos haciendo nada? Por ejemplo, Natalia. Bueno, yo creo que nunca antes las niñas, niños y adolescentes habían estado enfrentados a espacios donde lo que se hicieran en ese momento fuera algo que fuera a afectar su vida en el futuro, ¿no? Digamos que nosotros, las generaciones anteriores, tuvimos la posibilidad de crecer y tener unas adolescencias, por ejemplo, en las que teníamos mucha más anonimidad porque sabíamos que solamente iba a quedar en nuestros recuerdos las cosas buenas y las cosas malas que hiciéramos, ¿no? Las niñas y adolescentes hoy en día pues no tienen esa posibilidad, ¿no? Y al no tener esa posibilidad, pues se ven enfrentadas a un momento
muy difícil en el que particularmente todo lo que hacen pues va a quedar para la posteridad, ¿no? Porque son acosadas por Facebook y esos videos, por ejemplo, no necesariamente desaparecen. Por ejemplo, vemos como en su momento una actriz porno muy reconocida, que ya no es actriz porno, Mia Khalifa, pidió durante mucho tiempo que bajaran sus videos porque lo hizo en un momento en el que ya, bueno, le pareció bien, pero luego ya no quería que nadie más viera sus videos y no pudo ser posible que retiraran esos videos, ¿no? Y eso le pasa a las adolescentes en general, y a las niñas, y es que todo lo que hacen pues queda grabado, queda en internet. Entonces yo quisiera hacerles un llamado particularmente a ellas, y yo sé que está mal que recaiga sobre ellas, pero es la única herramienta que en este momento tenemos más allá de las denuncias, y es que cuiden mucho las comunicaciones, que cuiden mucho eso, porque eso va a tener unos efectos sobre sus vidas en el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que el sexting y otras formas de la sexualidad hoy en día se viven por medio de lo digital y pueden ser interesantes y pueden verse como excitantes y no son un delito, ¿cierto? Al menos no que ellas lo hagan, sí reproducirlo, pero no que ellos lo hagan. O sea, no es un delito para ellas, pero probablemente eso va a tener un efecto en sus vidas, ¿cierto? Entonces, el llamado ahí es a que, digamos, ¿cómo podemos tener como esa salud? Bueno, traten de utilizar todas las posibilidades que la seguridad informática les da, ¿no? Por ejemplo, si la nube donde están guardando sus fotos les permite tener dobles y triples claves, úsenlas, ¿cierto? Pero sean muy cuidadosas de cómo interactúan en línea, porque ahí están los depredadores sexuales de menores, porque además también ahí están agresores y agresoras que pueden ser sus propias compañeras y compañeros de su misma edad, ¿cierto? Y que eso no les quita que sean agresoras y agresores, ¿no? Entonces, sé que no está bien intentar que recaiga sobre las víctimas, pero sí creo que es importante hacerles el llamado para que tengan estos procesos de autocuidado en lo digital, porque efectivamente va a tener efectos sobre su vida y no va a ser su culpa. Si alguna niña o adolescente está viviendo en este momento violencias digitales, no es su culpa, no debería ser su culpa, siempre es culpa de las personas que agreden, siempre. Y tal vez esas niñas hubieran pensado, no, bueno, yo no podría no haber hecho esto y no estaría viviendo esta situación. No es su culpa, pero para las que no lo están viviendo, bueno, piensen, por ejemplo, en todo lo que, pónganse en el lugar de lo que esa otra está viviendo y traten de no llegar a esa situación sin que yo en este momento esté diciendo que sea culpa de ellas. Por supuesto que nunca va a ser culpa de ellas, pero sí pueden hacer un ejercicio de autocuidado que intente protegerlas un poco de esto. Sí, Natalia, y es una muy buena enseñanza y me voy a ir un momento a Univalle TV para leer sus conversaciones también. Recuerden que nos pueden encontrar en @canal Univalle TV y @UnivalleCol. Acá Paula Bernimen nos dice, la violencia de género es un problema global. Ocurre en todos los países y en la sociedad. Ocurre en entornos públicos y privados, incluidos entre otros espacios digitales y en línea. Estamos tratando de crear entornos educativos donde puedan, digamos, facilitarse estas conversaciones que terminen por hacernos dar de pronto un panorama más claro de las repercusiones que tiene esto en las vidas de las personas que son víctimas, pero también en la vida de los responsables del acoso. Y yo quiero, María Juliana, que hablemos del empoderamiento digital, esta otra cara que nos permite salvaguardar un poco nuestra tranquilidad a la hora de navegar en Internet. Pues eso, pensando en eso, creo que es muy importante como también hablar sobre una discriminación, y es que a las mujeres nos sacaron del parche tecnológico, ¿no? Sí, entonces nosotras no sabemos de computadores, no sabemos de cables, no sabemos de tecnología, y eso hace parte de ese problema de no estar empoderadas o de no conocer estas herramientas. Entonces muchas veces lo que nos pasa es que tenemos un desconocimiento incluso de cómo funciona Internet. No tenemos ni idea cómo es que viajan los tweets, no tenemos ni idea que hay cables submarinos, no tenemos ni idea que hay compañías que vigilan o estados que vigilan, ¿no? Entonces nosotras hemos estado por fuera de ese debate, aunque fuimos, y de esa construcción de políticas y de acuerdos y de una cantidad, digamos, de cosas que constituyen los entornos digitales mucho más allá de Facebook y de Meta y de X, como se llame ahora. Entonces, como hemos estado por fuera,
tenemos que tomar el control de la tecnología nosotras también, ¿no? Enterarnos de cómo funcionan estos aparatos, de cómo funcionan estas plataformas, que las niñas y se sientan convocadas a estudiar carreras tecnológicas, que quieran ser parte, digamos, de algo más allá de ser usuarias de las plataformas, ¿no? Creo que eso para mí es clave en ese empoderamiento, promover esto en las niñas y en las adolescentes, como esta relación como muy profunda con la tecnología, porque evidentemente el mundo está mediado por pantallas hoy, ¿no? Estamos irreversiblemente conectados, como dice una filósofa que me gusta mucho. Y volviendo al tema que decía Natalia, creo que también hay una recomendación importante para ese empoderamiento, y es el consentimiento, ¿no? Que nosotros tengamos la plena seguridad de que lo que estamos haciendo en línea, seamos adolescentes o mujeres adultas, tengamos como la seguridad de que esto hasta dónde va a llegar. Vamos a grabar este video, pero se va a grabar y se va a eliminar, ¿no? Es posible eliminarlo, es posible que lo guardemos durante un tiempo. ¿Qué pasa si terminamos la relación? ¿Qué pasa si nos peleamos? ¿Esto a dónde va a ir? Como que podamos también tener esas conversaciones francas y que los padres de familia puedan tener esas conversaciones que todavía seguramente son un tabú, ¿no? Si no hablamos de sexo normalmente, claro, pues ahora sexting, pues ya les suena muy a delito cuando no lo es. Bueno, como tener estas conversaciones, abrir estos diálogos con las comunidades de padres de familia, de profesores, de estudiantes, creo que es muy importante. Y que ahí en ese empoderamiento como de tomar el control de la tecnología, las mujeres fuimos también programadoras en el inicio de toda esta historia tecnológica, y pues pasaron cosas que no debieron pasar y nos sacaron, nos alejamos de estos entornos, pero hoy somos usuarias activas y tenemos que hacerlo, tenemos que poder estar allí, habitar estos espacios digitales y que sean lo que deberían ser, que es potencializadores de nuestros derechos fundamentales, ¿no? Eso es, creo que y es que finalmente eso es poder construir espacios equitativos, espacios donde todos y todos tengamos libre acceso, conocimiento de las herramientas, poder hacer uso de ellas, poder negarnos a hacer uso también de ellas, pero también decir, yo me quedo solo con estas herramientas, las disfruto, las desecho, y de esa manera ir construyendo nuestros entornos digitales, porque si algo también hay que reconocer, por supuesto, Manu y chicas, es que estamos irreversiblemente conectados, hace parte de los avances, de lo que necesitamos también para poder tejer hoy otros aprendizajes y otras conexiones, y lo que tenemos que hacer es poder generar regulaciones que nos protejan, que nos enseñen, pero también espacios donde podamos tener consentimiento y seguridad de que estamos accediendo a lo que queremos. Pues muchísimas gracias, porque ha sido un programa muy, pero muy interesante el que hemos tenido el día de hoy, mi Manu. Sí, así es, y entre más avances tecnológicos, más información tenemos que tener a nuestro favor. Esa es la única prevención que nos puede llevar a tener una digitalización saludable y que nos lleve a lo que nos tiene que llevar, que es democratizar la información y generar redes de comunicación. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias, Sara, también por tu compañía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Siempre es lindo tenerte conmigo. Acuérdense que les estamos leyendo a través de Canal Univalle TV y a través de Univalle Col. Nos vemos en nuestra próxima cita aquí en Mujeres Sin Filtro.